Hola a todos, hoy vamos a hacer una gelatina, un molde de gelatina que voy a hacer en un canal de YouTube que se llama Monster Kids y pensé, voy a ver si funciona. Para hacerla vamos a necesitar gelatina neutra en dos densidades diferentes, luego lo veremos, y colorantes. Y luego para la gelatina que va dentro usaremos también azúcar para darle sabor. Vamos a copiar distintos muñecos. Voy a hacer dos técnicas. La primera usando un patito y en la siguiente vamos a usar un labialeos. Sí, esos labiales que están tan de moda. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que hago siempre que voy a usar gelatina es hidratarla. Para hacer el molde uso la proporción que indique el fabricante, más o menos son 10 gramos de gelatina por medio litro de agua. Por tanto, caliento agua y ahora le incorporo la gelatina que ya tenía hidratada. Mezclo bien hasta que se disuelve y ya tengo la gelatina preparada para el molde. El molde lo voy a hacer en unos vasos de cristal, por tanto, antes de poner la gelatina lo que hago es untar esos vasos con aceite. Hay que engrasarlos para que luego la gelatina pueda desprenderse fácilmente. Pero si preferís desmoldar la gelatina en algo que sea más blandito, que sea más fácil, podéis usar la parte de abajo de una botella. Solo hay que igualar bien la parte que hemos cortado para que no queden ahí esquinas. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora es muy importante que lo que vayamos a usar para replicar, en este caso vamos a hacer un patito, pues que el patito le pongamos aceite o cualquier otra grasa, para que cuando desprendamos la gelatina que lo rodea, se desprenda fácilmente. Bien, pues ahora solo tenemos que poner gelatina neutra en los vasos que vamos a utilizar como moldes. Ponemos nuestro patito en la gelatina y como veis el pato flota, es decir, si seguimos echando gelatina no se hunde. Lo ideal sería usar de esos que tienen el agujerito, pero esos no me gustan a mí porque dentro hay agua como estancada. Mejor no. Para que deje de flotar voy a poner un palo de helado. Para que el molde nos quede bien es importante que el pato quede como en mitad del vaso y que quede hueco en la parte de abajo, es decir, que quede gelatina entre la cabeza y el fondo del vaso. Ahora lo metemos en la nevera hasta que cuaje, como unas 3 horas. Bueno, ya ha cuajado y ahora lo primero que hacemos es quitarle el palito para que no nos entorpezca y como hemos puesto un vaso de plástico vamos a con cuidado separar la gelatina del vaso. Bueno, pues veis, con cuidado vamos separando. Ojo, que no lo he dicho, este pato tiene un tornillo en la parte de arriba, se lo tenía que haber quitado. Yo no me voy a tomar la gelatina porque lo estoy usando para el vídeo, pero no es conveniente que hagáis gelatina para comer con algo que tiene algo de metal. Fundamentalmente limpiar el muñeco antes de empezar a hacer todo esto, ¿eh? Bien, pues ahora cortamos el molde por la mitad, ¿veis? Con un cuchillo afilado, que lo ideal, como hemos hablado otras veces con gelatina, es que esté en agua caliente el cuchillo para que corte bien la gelatina, vamos desprendiendo la gelatina. Yo me ayudo con un cuchillo más pequeño, ¿veis? Para que esté bien cortada, para que no se rompa. Y con cuidado voy a separar esta gelatina. La parte de abajo, si os fijáis, no tiene gelatina, no pasa nada, porque ahí es por donde tenemos que llenarla otra vez de gelatina, ¿eh? Entonces, ¿veis? Vamos a quitar una de las mitades y la otra. Ahora lo que tenemos que hacer es poner aceite en estas mitades. Ojo que esto es importante, porque si no la gelatina que pongamos, pues no se va a quedar luego bien para poder quitarla. Y otra cosa que es importante que vamos a hablar ahora es que la nueva gelatina tiene que ser más densa que la primera. Es decir, si en la primera hemos usado 10 gramos por 500 mililitros de agua, ahora usaremos 15 o 20 gramos por la misma cantidad de agua. Entonces, ponemos las dos partes que hemos puesto aceite de nuevo en nuestro vaso y ya tenemos el molde. Bueno, pues ahora preparamos esa gelatina un poco más densa con agua. Ponemos un poco de leche condensada o de leche normal y colorante amarillo. La leche condensada se llama también leche en crema, pero yo la uso para que dé el color blanco. Si tenéis color blanco no hace falta. Bien, una vez que tengo mi gelatina, la pongo en el molde que acabo de hacer, ¿veis? Llenando hasta arriba, por supuesto. Como hemos puesto aceite, veis que se queda arriba como un poco esas manchas. Y por abajo pues no ha pasado a la parte de abajo del molde, ¿veis? Se queda estupendamente. Pues vamos a poner a cuajar otra vez en la nevera. Ponemos a cuajar y una vez cuajado, para desmoldarlo bien, lo primero que hago es volver a sacar el molde del vaso. Y una vez que lo he sacado, tengo que con cuidado ir despegando la gelatina. Lo hacemos por
la misma mitad que teníamos antes. Lo hacéis con el máximo cuidado. Yo he sido un poco brutilla, ¿veis? Y se me rompe un poco porque estaba frágil. Pero ¿veis cómo se queda el patito? Perfecto. Si desprendéis el molde con cuidado, os puede servir para hacer muchos otros patitos, lo que queráis. Pero veis, tenemos ya el patito pues, para una tarta para un niño o para lo que sea. Vamos a hacer otro molde, esta vez vamos a usar el labialeos. Entonces, veis, lo ponemos hacia abajo y le pongo también el palo de helado para que se mantenga. Y una vez que esté ya cuajado, quito como siempre el palo y ahora saco todo lo que es el EOS. Esta vez, como quiero poner la bola de gelatina blanca y lo otro verde, es un poco complicado hacerlo por la mitad. Entonces lo que voy a hacer es cortar el molde que acabo de hacer en dos partes. En lugar de hacer uno entero, lo voy a hacer en dos mitades. Es otra técnica que os vale también. ¿Veis? Separo con cuidado y ya tengo dos moldes. El único problema es que en la parte, esta es la parte de arriba, y en la parte de abajo, como el molde tenía el palito, se queda abierto. Para arreglar la parte de abajo, lo que hago es llenar un poco de gelatina en un vaso, lo pongo a cuajar y cuando esté cuajado le pongo un pelín de gelatina arriba para que pegue y le pongo el molde que tenía que arreglar. ¿Veis? Puedo ponerlo con una servilleta, ¿eh? Y ahora pongo la parte de abajo de EOS para que se arregle. Aplasto bien y si me sobra gelatina la quito porque lo que se trata solo es de que pegue. Ya tengo mi molde. Tengo las dos partes. Pues ahora voy a preparar la gelatina. Lo que hago es lo mismo que antes. Hago una gelatina más cuajada y ahora le pongo un poco de leche condensada para hacer por un lado la gelatina blanca y por otro voy a hacer gelatina rosa. Pero también uso blanco para que quede tupida en vez de quedar transparente. Bien, unto como siempre aceite en el molde de gelatina que voy a utilizar para hacer la otra gelatina y vamos a hacer poco a poco las dos partes. Empiezo haciendo la bolita blanca, la parte del cacao. Para eso relleno mi primer trozo, mi primer molde con blanco y lo meto a la nevera a cuajar, porque esta parte la vamos a hacer en dos partes. Una vez que está cuajado, le pongo gelatina rosa. En la otra mitad echaremos solo gelatina rosa. Bueno, y ahora lo mismo, desmoldamos, ¿veis cómo se notan los dos colores? Bueno, pues ahora vamos a quitar con cuidado. ¿Veis? Se desprende. Vamos así, vamos desprendiendo un poco el lateral. Y quitamos, pero fijaros, no se ha pegado la rosa a la blanca. Y yo creo que es porque al echar aceite, el aceite queda entre las dos capas y al final pues no se pegan. Para pegarlas yo las limpio un poco con una servilleta, les pongo gelatina neutra entre las dos y se vuelven a pegar, no hay ningún problema, gelatina neutra líquida. Bueno, y desmoldamos también la otra mitad. Hombre, no es algo que sea súper rápido, pero puede ser muy práctico para hacer mil cosas que se me ocurren, piezas de ajedrez para una tarta o para una fiesta, minis, mickeys, yo qué sé, cada uno tiene su personaje favorito, ¿no? Bueno, pues vamos a desmoldar. Ahí se me ha roto un poco, ¿lo veis? Se me ha quedado pegado bomboin en este lado, ¿eh? Pero bueno, la idea está y os puede servir para cualquier cosa, ¿eh? Pues nada, ¿veis cómo se quedan? Gelatina total. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal si no estáis suscritos.